muchas ocasiones, si no contamos con el material bibliográfico, o por ahí todavía no se despertó en nosotros la curiosidad, se nos hace muy difícil desde esta época mirar hacia el pasado del cine latinoamericano, hacia el cine, en este caso, y desde las tierras de BCO, el cine argentino. Han pasado muchos años y en esos años han aparecido diversas miradas que se han profundizado y a veces hecho carne en la opinión y el pensamiento de lo que son los espectadores en nuestro país, en Argentina. Una de esas miradas es que el cine argentino es aburrido, es pobre, hasta uno puede escuchar, ¿no?, que está mal filmado, mal actuado, mal pensado, mal dirigido. Y en el fondo hay un viso de verdad, como en cualquier cine, que hay malos actores, malos directores, malas propuestas, pero está vedado ese pensamiento por una historia que de alguna manera se ha tapado. El cine latinoamericano y puntualmente el cine argentino ha sido riquísimo, ha tenido momentos de grandes movimientos, y debemos decir que si nos remontamos a las primeras épocas del cine, hace más de 120 años, nos encontramos con que Argentina, junto con otros países, pero puntualmente en esta zona del hemisferio sur, fue uno de los países pioneros en el cine. Así como los Lumière ya estaban deambulando por el mundo con su cinematógrafo, muy pronto empezaron a aparecer las necesidades en nuestro país, puntualmente en Buenos Aires, de ver qué pasaba con ese dispositivo tan particular que podía construir un nuevo mundo, registrar y representar. La imagen empezaba a moverse. Pero no fue solo eso, no fue solo Gallo, no fue solo el Negro Ferreira, de los cuales queda muy poquito, y ya veremos por qué, sino que se construyó una enorme industria en nuestro país. Ya se había consolidado Hollywood en los Estados Unidos, y aquí apareció algo similar a esa constelación de estrellas. Repito, está vedado, está lejos en nuestro parecer cotidiano si nos vinculamos con el audiovisual. Empezaron a surgir grandes directores, grandes actores. Había un sistema de producción en nuestro país. Regía, de alguna manera, algo que también sucedió en Hollywood, que es el amanecer en el espacio audiovisual de los géneros. Entonces nos encontrábamos con comedias, con dramas, con policiales, con películas de terror. Los años 30, 40 y 50, la edad dorada del cine argentino, se vio claramente inundada de muy buenos productos, muy buenas obras. Por allí está Carlos Hugo Christensen, con algunos de los más grandes policiales que dio la República Argentina. La muerte camina en la lluvia, por ejemplo. Si muero antes de despertar. Safo. Otro gran director como Hugo del Carril, con Más allá del olvido, La Calecita, Las aguas bajan turbias, Mario Soffici, Leopoldo Torres Ríos, y la lista sigue de grandes directores y grandes películas, viejas,
dirán ustedes del otro lado. Vetustas, dirán del otro lado. Y lamentablemente nos han inculcado esa mirada. Es muy posible que si hagamos un paralelo con lo que se produce hoy o lo que se produjo en los últimos 20 años, haya grandes visos de superioridad en ese cine. Había un intento de construir nuevos mundos sólidos, consistentes, en donde estaba obviamente la lógica de la industria y el divertimento, pero se querían decir cosas a través del sentido cinematográfico. El género permite, a través de su estado cristalino, que tal vez en una aventura que parezca rasa, lisa, llana, entremos en un estado de reflexión, de pensamiento, no necesariamente extremadamente racional, sino de vínculo con aquella obra que se nos presenta y que nos trae a nuestro presente para pensarnos como humanos. Repito, estos grandes directores, de los cuales estamos dejando muchos afuera, amanecía y aparecía esto y se consolidaba hasta la década de los años 50. Había un corpus de actores y actrices en donde la gente se veía reflejada, bien, mal o regular, pero aparecían esos parangones, esos paralelos, grandes bellezas, grandes fealdades. No podemos obviar a Narciso Ibáñez Menta, por ejemplo, ¿no? En el terror, una gran aparición como cine de terror argentino. No es que empezó hace poco el cine de terror argentino, mentira. Otra vez la mirada sesgada que se nos ha impuesto. Pero por otro lado, esa mirada sesgada tiene una razón, y es una razón histórica, podríamos decir, de la misma República Argentina. El siglo XX, por no decir los 200 años de la Argentina, ha sido muy turbulento. Ha sido un torbellino. En las cuentas que hacemos, casi que están, casi, en empate las situaciones democráticas y las situaciones de dictadura, o en su defecto de gobiernos vinculados con la extrema oligarquía. Estos gobiernos, son o fueron una de las vertientes del liberalismo, como también es el progresismo. Una contracara bastante tontuela, podríamos decir, que intenta rebatir a esa presunta derecha que se menciona. Y hay un problema con esa batalla, podríamos decir, intraliberal y a la vez vinculada con las problemáticas del pueblo. Argentina es un país que nunca dejó de sufrir. Hay un eje fundamental en el liberalismo, que es que nunca hay que mirar atrás. Había una película hace muchos años que se llamaba Retroceder nunca, rendirse jamás. En tono heroico, pero tal vez desde el liberalismo, ¿sí? Es el avance. No miremos hacia el pasado. Y uno de los intentos más brutales que hubo, sobre todo desde 1955, es el de olvidar, el de borrar y el de erradicar puntualmente a un movimiento político como fue el peronismo. Te guste o no a vos que estás del otro lado, ese intento estuvo, inclusive con leyes. Y eso también devino en cambios y contramarchas culturales y en problemas económicos que empezaron a derrumbar esa estructura del cine argentino. No como único factor, pero sí como buena parte. Porque también apareció otra vertiente, proveniente de una Europa ya un tanto decadente post Segunda Guerra Mundial, que es la teoría de los autores y el escailleur du cinéma, y los nuevos movimientos cinematográficos que irrumpieron en la Argentina. Apareció lo que se entiende como el cine del tercer mundo, del subdesarrollo. Argentina acosada por batallas internas,
azules, colorados, milicos, un referente perdido entre Panamá y Madrid, en esa convulsión, en grandes estructuras de pobreza, perdió esa enorme y gigantesca construcción simbólica que era el cine industrial argentino. Desaparecieron los policiales, desaparecieron los dramas, desaparecieron las comedias, desaparecieron o se pervirtieron, podríamos decir, esos mundos bis que tanto proponían. Obviamente esas respuestas vinculadas con los Cayers y con los nuevos jóvenes en los años 60 en Argentina dieron otros resultados. Ahí aparecen tipos como Leonardo Fabio, aparecen tipos como Leopoldo Torre Nilsson, hijo de Leopoldo Torres Ríos, Cosgón, Subiela, el mismo Pino Solanas, con una vertiente bien política porque hervía el país, y una vertiente un tanto más artística, podríamos decir, es bastante injusta la palabra, una vertiente que se metía por lugares presuntamente poéticos, presuntamente más crípticos, y una bien directa, de cuasi panfleto. Ninguna de las dos podía solventar ese agujero que se había hecho con la pérdida del cine argentino. Y pasaron los años y un día volvió ese líder desde España, pero nunca, ya nada fue lo mismo, nunca. Y la década de los 70 fue la década más brutal, probablemente, de nuestro país, con estructuras como la AAA, o estructuras como el gobierno de facto, cívico-militar desde el 76 hasta el 83, con altos grados de censura. ¿Había antes censura? Por supuesto. Pero había llegado para quedarse y para solidificarse bajo las armas una forma de pensar. Y nos convencieron. Y de alguna manera, generación tras generación, y algunas se perdieron en el camino bajo el fragor de las balas, la sangre y la tortura, pero se marcó a fuego un puñado de generaciones con este pensamiento de no mirar hacia atrás, no mirar hacia adentro, no mirar lo que ya hicimos. Y ahí radica el gran problema, tal vez, de nuestro país, la memoria. Memoria como, justamente, como el cine, que debería estar activa, que debería ayudarnos a pensarnos en este aquí y ahora. Y allí, en esos 70 tan convulsionados, tan difíciles, algunos fueron guapos y se bancaron a hacer género. Hubo un montón de películas prohibidas como La Patagonia Rebelde, por ejemplo, que se estrenó recién en Democracia, si uno no recuerda mal. Pero algún que otro guapo, como Aristarain, hicieron género, e hicieron género que tocaba, que arañaba y que rasguñaba, sin la necesidad de ser un panfleto, la problemática que estaba sucediendo en el país. Desgarrado, con miedo, pero también con un disco rígido que se estaba formateando poco a poco. Era, sobre todo en Aristarain, un bastión que podíamos entender, y lo podemos ver a la distancia, como un cine puntualmente policial, de thriller, muy rico, diciendo muchas cosas sin la necesidad de poner un cartel. Lamentablemente, eso no sucedió. Y no sucedió porque ganó una parte de este liberalismo que borra, que sesga, que rasga. Pero también, como respuesta, apareció el progresismo. Y el progresismo, en esa necesidad de batallar, en una batalla falsa, porque sigue siendo liberal, contra esa presunta derecha, esa presunta aparición tan insoportable
del reaganismo, el thatcherismo y acá, de Videla, Galtieri y toda esa gente, intentó hacer un recuperar de esa memoria, pero desde el panfleto, desde el decir, desde el mensaje. Y el cine no es mensaje. Los mensajes se mandan por WhatsApp, se mandaban por carta, se escriben en un papel. El cine es probablemente uno de los lugares más democráticos, sobre todo cuando, en primera instancia, porque todos y todas podemos hablar, pero sobre todo porque cuando lo que se construye está desde un estado puro, entiéndase que se entiende como sistema narrativo, lo puro, desde allí pueden aparecer, conducido por un director o directora, pueden aparecer diversas interpretaciones y sentidos de lo que se está diciendo. En síntesis, lo simbólico. Eso no se terminó de entender en nuestro país en estas últimas décadas. Y la industria nunca volvió deteriorada, perdida, con poca producción, y la poca que se hacía era tonta, pasatista, presuntamente para la familia. ¿Qué familia? Y allí quedó, con personajes grotescos, alguna que otra comedia para rescatar, pero muy poco de producción, muy poco de pensamiento. Daba lo mismo un primer plano que un plano general, daba lo mismo decir A que decir B, mientras fuese pasatista, mientras fuese un mero entretenimiento. Y como les decía, estaba esa respuesta. Aristaray mismo intentó responder. Estuvo dando vueltas Olivera por ahí intentando responder. Esas respuestas estaban todas desde un lugar de lo dicho y no de lo hecho. Y una nueva generación apareció cuando ya estaba todo muy decadente en los años 90. Sin poder producir, sin poder ni siquiera arañar algo de lo que había quedado en esa década dorada, esas décadas doradas del cine argentino. Y con poquito, aparecieron jóvenes que buscaron nuevas historias. Y allí apareció Rechman, apareció Caetano, apareció Albertina Carri y otros tantos más. Lamentablemente ese ímpetu también se estancó y se institucionalizó y se convirtió en lo que se dice hoy como lo que era el nuevo cine argentino. Un cine, entre comillas, independiente, no sabemos de qué independiente, que también fue un intento de respuesta, pero la respuesta a todo ese magma liberal terminaba teniendo, obviamente generalizando, poca fuerza. Es cierto que podemos encontrar grandes obras o muy buenas películas que nos gusten. Tal vez uno que intentó y se quedó un poco en el camino fue Israel Adrián Caetano. Volver a esas raíces. Pero seguramente el que más intentó fue Damián Cifrón, ya de los 2000 para aquí. Y está en expectativa qué sucederá con el cine de Cifrón más adelante, con algunas de sus películas que han sido muy exitosas. Pero como cierre, les podemos decir que muchas de esas miradas de mal actuado, mal dirigido, mal pensado, también viene de una industria argentina que se destruyó, que explotó, podemos decir que implosionó y nunca más volvió a ser la misma. Cuando hablamos de industria, no hablamos de una maquinaria sin pensamiento, sino todo lo contrario. Sistemas de pensamiento, sistemas de mirada de mundo, sistemas que pensaban a su propio país y a la trascendencia del país, con todo lo que conlleva pensar a un país, aún hoy. Entonces, claro, ya miramos de costado cualquier producción nacional. Y es verdad que aquello que se produce hoy de manera
industrial en nuestro país, dominado por 3 o 4 capangas, tiene muy poquito. Muy, muy poquito. Y en la mayoría de los casos con un pensamiento burgués liberal que asusta. Las respuestas del otro lado a esta altura no han quedado en empujar a esa burguesía estancada, sino en convertirse en otra versión de la burguesía. Endogámico, onanista. Entiéndase que siempre hablamos en términos generales. Siempre hay algo para rescatar. Por allí anduvo y lamentablemente fue interrumpido Fabián Bielinski con su gran obra El Aura en el 2005. Y siempre pensamos qué habrá sido o qué hubiera sido de él si seguía. No lo sabemos. Como tampoco sabemos qué pasará con algunos directores que intentan hacer terror hoy, aquí, con experimentos fallidos, con otros un tanto más cerrados. Como también una buena porción de cine de género que se intenta hacer con muy pocos recursos en nuestro país. El género se degradó, se cayó y se convirtió en algo muy pobre y sobre todo en estas últimas décadas vinculado con el pensamiento burgués liberal. Allí están los Suar y toda esa gente contando historias de gente bien para gente bien. Desde aquí lo único que les pedimos es que abran los libros de historia, que abran cualquiera de las pestañas que tengan para ver cine y que revisen lo que había. Y que el cine argentino supo, siempre hay alguna esquirla, algún brillo de esas estrellas que aún sigue funcionando hoy y que de pronto parece que se va a despertar. Pero son tiempos difíciles y cada vez es menos tiempo de cultura, menos tiempo de revancha y más tiempo de no mirar atrás.